que podemos empezar y digo que el momento, digamos, de la presentación en estos actos, en actos de este tipo académico, suele ser unilateral, es decir, el presentador presenta únicamente al conferenciante, pero hoy, afortunadamente creo, estamos en un ambiente tan de seminario, que es en el que esta intervención se inscribe, que casi se pueden hacer presentaciones mutuas, digamos, presentar al auditorio, al conferenciante, y decirle al conferenciante quiénes son los que están aquí, o por lo menos cuáles son los intereses, porque tengo la fortuna, digamos, de saber quiénes son todos y en qué andan unos y otros. De manera que antes de nada el profesor y el doctor Daniel Adrián Israel es doctor en teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Madrid, hizo aquí el doctorado hace algunos años, pocos años en que yo lo conocí, y es profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, en la bella ciudad de Mendoza, que está, por cierto, muy cerca de Chile, de quien tenemos aquí un representante de esa nacionalidad, que es Paulo, que está haciendo su tesis sobre teatro chileno, en cosas que seguramente encajarán con los intereses tuyos también y tal. Digo que es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Cuyo, en las cátedras de psicolingüística y en la de teoría literaria, y es profesor de posgrado en la maestría de literatura argentina y en la maestría de lectura y escritura de esta misma universidad. Ha dictado conferencias de su especialidad en muchos países, Argentina, Uruguay, España, Francia, etc. Forma parte de un equipo internacional de investigación sobre análisis interdiscursivo, cine y literatura, es una cosa que nos toca también a nosotros bien de cerca, con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus últimas publicaciones editadas en España y en la India destacan trabajos sobre semiótica y las ciencias cognitivas y la constitución del canon argentino. Su actual línea de investigación se relaciona con los enfoques cognitivos acerca de la lectura literaria y fílmica. Y he leído en el currículum, digamos, más esto, que creo que tu primer trabajo, tu primera publicación, trataba sobre Griselda Gambaro, sí, y Ana Gorría, que es doctoranda, digamos, becaria de doctorado aquí, trabaja justamente sobre pragmática del texto dramático, y su corpus es la obra de Griselda, o sea que ahí tenéis también otro punto en común, ¿no? Digo, para que todos un poco lo sepamos, que en el seminario en el que se inserta esta conferencia, pues es el seminario, digamos, que lleva adelante el proyecto en el que estamos trabajando muchos de los que estamos aquí, que se titula Análisis de la dramaturgia actual en español, y en ese proyecto, digamos, donde hay miembros, digamos, del grupo como tal, y afortunadamente, digamos, colaboradores, investigadores invitados que participan en los distintos capítulos nacionales y libros correspondientes, y entonces el profesor Daniel Israel precisamente es uno de estos colaboradores, investigadores invitados, y afortunadamente accede a colaborar con nosotros y participa en el libro argentino con el análisis, el trabajo sobre Daniel Veronese, y en particular sobre la obra Mujeres soñaron caballos, ¿no? Por eso me ha parecido que en nuestro contexto, Ana, Miguel Carrera, que es becario también predoctoral aquí en el CSIC conmigo, que trabaja sobre el teatro de un autor español cuyo teatro era prácticamente desconocido, que es Juan Benet, un gran novelista, etcétera, y que también colabora en el capítulo mexicano, en su caso, con Ángel Norzagaray, un dramaturgo mexicano. Ana participa en el capítulo español con Ernesto Caballero y su obra Auto. Abel González Melo es un dramaturgo cubano muy interesante y también estudioso, ensayista,
etcétera, a pesar de su juventud, lleno de premios, etcétera, en Cuba, y también tenemos la suerte de contar con él. Ha participado en el libro y capítulo cubano y participa también en el capítulo español, trabajando a Álamo, Antonio Álamo. De manera que estamos todos más o menos metidos en esto. Sonia empieza también su tesis precisamente sobre una autora argentina, Beatriz Catani. Manuela también hace su tesis ella es colombiana, sobre teatro colombiano actual, y Gema es mexicana. O sea, también quería decir eso porque estamos aquí, somos representativos. un proyecto de algo en español, y estamos justamente como las Naciones Unidas del español, ¿no? De los que hablan español. De manera que a mí me resulta particularmente grato el que estemos los que estamos, y por eso he tomado la licencia, digamos, de hacer como dobles presentaciones. Dicho eso, y sabiendo todos quiénes somos... ¡Ay, no he dicho de Paulo! Sí, Paulo Olivares es chileno, como dije al principio, pero también... Ahora qué acto fallido, ¿no? Pero no significa lo contrario, ya sabes siempre. Digo que él también forma parte del equipo de investigación, y también da la casualidad de que trabaja en nuestro propio volumen sobre Patricia Suárez y su ciclo La Germania. O sea, digo que así nos sabemos exactamente en qué contexto estamos, y que estamos realmente en una mesa redonda, prácticamente, en la que le pedimos a Daniel que primero nos ponga, digamos, en vivo el resultado, digamos, de su análisis sobre Mujeres soñaron caballos, y luego espero que podamos tener unos minutos de intercambio, ¿no? Incluso de experiencias. Supongo que independientemente del asunto ese, pues puede ser ocasión de que por una vez nos pongamos en común, por así decir, lo que cada uno hemos hecho. De manera que, sin más, te cedo la palabra a Daniel, y te animo a que te sientas un poco como un familiar. Sí, sin duda. Bueno, el título que le he dado estrictamente al análisis de Mujeres soñaron caballos es 6 personajes en 5 metros cuadrados. Esto por una cuestión en particular. El primer acercamiento que tuve a la obra fue lectura. En realidad nunca la vi a la obra, porque me la perdí cuando la estrenaron en Argentina. Yo estaba aquí, cuando la estrenaron en España yo estaba allá, y a México, que es la tercera versión que hicieron, nunca he ido. Así que no tuve posibilidades de verla, sí algún fragmento que hay suelto por ahí en internet. Entonces en mi primer acercamiento, a pedido de José Luis, me tocó esta obra. Primero la leí con una cierta desconfianza y recelo, porque el texto es bastante extraño, la lectura del texto es bastante extraña, al menos para mi costumbre. Y empecé a investigar un poco, a ver qué se había dicho sobre la obra, críticos teatrales, sobre todo de periódico, y me llamó la atención un crítico de España que reclamaba al autor haber puesto la obra en un escenario tan pequeño, tratando de decir, no veo la justificación de por qué ha utilizado un escenario de 5 metros cuadrados en donde se aglutinan 6 personajes. Un poco el análisis que desarrollo trata de explicar ese porqué. Me parece que hay una cuestión dramatúrgica, dramatológica, si se quiere, también que de mucha incidencia en relación con el espacio, y bueno, y a partir de ahí he empezado a desarrollar el análisis siguiendo las premisas del método de José Luis, pero también añadiendo algunos paratextos autoriales, citas por indicios, el más importante de ellos, y un texto entre lírico y poético, refiriéndome a la poética del autor, que se llama Automandamientos, Automandamientos del propio Daniel Veronese.
Mujeres soñaron caballos fue estrenada en la Argentina en el crucial año del 2001, el de la aún recordada crisis económica del corralito, palabra que se hizo célebre y que marcó un antes y un después en la vida política del país. Con esta obra, según declaraciones del propio dramaturgo, se inicia una nueva etapa en su carrera, más centrada en los problemas del trabajo de interpretación actoral y que abandona en cierta medida el sondeo de los elementos visuales que caracterizaron su etapa previa vinculada al periférico de objetos, que fue muy famoso en su momento. En el programa La Puesta en Escena, realizada en México por la compañía de teatro Línea de Sombra en 2009, el también dramaturgo Enrique Olmos caracteriza la obra de Veronese como una metáfora de la realidad social común en casi todas las jerarquías políticas de Occidente, la sutil micropolítica que ejercita la violencia emocional y que en este caso acontece cuando tres hermanos y sus parejas se reúnen en una cena familiar que no consigue llevarse a cabo. Los tres hermanos en cuestión se llaman Iván, Rainer y Roger, están casados respectivamente con Lucera, Ulrica y Bettina. La acción se desarrolla en una sala del pequeño departamento de Roger y Bettina. Roger es el menor de los hermanos y la mujer es la mujer de mayor edad. Hay un entrecruzamiento en las parejas, hay siempre distancia a nivel edad en las parejas. Situación, por ejemplo, que se invierte en el matrimonio Iván, el mayor de los hermanos, casado con la menor de las mujeres, que se llama Lucera. Roger y Bettina habitan en el último piso, destinado a depósito de un edificio abandonado, en ruinas. Al parecer son ocupas, que no sé si se dice, sí, se entiende eso, no, que al parecer son ocupas. Y lo que vemos en escena parece estar referido por Lucera. Este es un dispositivo del que usa el autor, que tiene que ver, yo lo he bautizado en el análisis Soliloquios de Lucera, y que aparece en un primer momento, una breve intervención. La obra empieza con Lucera cruzando el eje y comunicándose con el público, diciendo: íbamos a cenar cuando a Roger se le ocurrió mostrarnos el edificio. Esto recién se retoma en la escena 4. Y para mí es muy importante este artificio, por lo que verán después. Bettina ha organizado esta cena para que el resto de la familia conozca el lugar, pero no se trata de una familia que se frecuente. Incluso la cena tiene lugar por ciertos equívocos con las invitaciones y terminan todos reunidos ahí en ese lugar. Mientras se prepara la cena, que nunca será servida, cosa que me remitió a Buñuel cuando lo vi por primera vez, cuando lo leí por primera vez, Iván y Bettina, los dos personajes de mayor edad, tienen una larga conversación dentro del departamento, en tanto que los otros visitan el interior del edificio y vuelven desordenada e intermitentemente hasta que se reúnen todos a partir de la escena 3. Lo que ocurre en esa visita es relatado por los personajes cuando retornan, en la visita al interior del edificio, es relatado por los personajes cuando retornan a la habitación de una manera confusa y contradictoria. Sintéticamente, se ha producido un encuentro en las escaleras con una pareja. Rainer dice haber visto una pareja de padre y madre. Lucera los llamará pareja de ancianos. Al parecer se ha producido una posible agresión por parte de los ancianos, que han pegado o empujado a Lucera, aunque ésta lo niega. El desarrollo de las conversaciones, por su parte, revela varios conflictos familiares. El robo del libro de cocina en casa de Lucera. Bettina ha robado un libro de cocina en la casa de Lucera. La vejez de Bettina y de Iván y sus reflexiones acerca de cómo es sobrellevar una pareja con alguien mucho menor. El cáncer que sufre el hermano menor, el hombre más, el hermano más pequeño, y que su esposa parece desconocer. Hay un motivo que es el pony, un pony que regaló Rainer a Roger y que éste ha hecho desaparecer. Unas raras conductas en la apreciación de todos los demás personajes de Lucera, la mujer más joven, sobre todo por su negación a aceptar que se encuentra embarazada. La problemática de las relaciones en las que hay diferencia de edad, los conflictos familiares que llevaron a la poca frecuentación, el enigma de la identidad de Lucera, apropiada por los tres hermanos después de la muerte de sus padres, la atracción y la repulsión que sienten solapadamente los personajes entre sí y la violencia soterrada que los vincula.
Los 6 personajes de la obra se mueven en un espacio escénico muy reducido, unos 5 metros cuadrados, algo que técnicamente resultó un desafío para los actores. Dice Veronese: me fui dando cuenta de que no necesitaba el espacio, que es temático en esta obra. Al principio los actores se resistían porque decían que no había sitio para moverse. Esta restricción dramatúrgica resultó muy productiva si tenemos en cuenta que espía a una mujer que se mata, una versión muy libre de Tío Vania de Chekhov, puesta en escena por Veronese en el 2006, se realizó en el mismo espacio escenográfico, incluso con mínimos cambios de decorado. Esta sí la vi, de Mujeres soñaron caballos. La reflexión que condujo a nuestro análisis inicia cuando intentamos explicar precisamente la razón dramatúrgica de esta restricción. ¿Por qué resulta productiva? Se trata de una pregunta que obliga a incidir directamente en la poética del autor, en la forma concreta de manifestar o manifestarse sus reglas, desde el principio enunciada como dinámicas, porque se me fui dando cuenta que el espacio no era, que no necesitaba el espacio, y por ende experimentales. Pero también interesa responder cómo y por qué se puede dejar de necesitar el espacio, y cuál es la relación de esa prescindencia con la orquestación de la violencia micropolítica que, según Enrique Olmos, caracteriza la obra. En vinculación con este último punto, otro paratexto autorial que figura en el programa de mano de la versión mexicana de Mujeres soñaron caballos resulta importante. Dice Veronese en este programa: cuando comencé a escribir esta obra hace ya unos años, lo hice a partir de una extraña noticia que me llegó, intuyo, distorsionada. Suicidios colectivos de mamíferos cuadrúpedos, nunca supe qué clase de animales eran estos. El informe decía que se arrojaban por un acantilado aparentemente sin causa. Sucedió en el interior del país. Sentí que debía escribir sobre esa necesidad de estar en el aire, de vivir en el aire, cuando la tierra ya no puede soportar el peso de nuestro pensamiento. Estando en el aire, ¿a qué nos atrevemos? Hay un nuevo tipo de violencia en el aire, lo veo, lo siento dentro de mí, dentro de mucha gente. Yo decidí entonces escribir. El trabajo en escena es terreno de reconocimiento y disección de estos sentimientos censurados y amorales que no nos permitimos. Algo del trabajo final me permite percibir por qué algunas cosas son como son. Esta me parece una verdadera clave hermenéutica que se activa durante el desarrollo de la obra, y nuestra contribución pretende describir esta activación desde los recursos que pueden ser descritos desde el análisis dramatológico. Con tal propósito diseñó un plan de abordaje de la obra que incluya no una prolija descripción ítem por ítem, sino una construcción del objeto de análisis que tenga en cuenta las premisas poéticas de Daniel Veronese enunciadas en estos automandamientos. Y empiezo entonces por la configuración de la obra. Y el automandamiento que refiero para explicar esta configuración es el automandamiento 26, que dice: crear segmentos atractivos que se acoplarían unos a otros como partes de una gran cañería. Por fuera la forma, el material perenne, por dentro el relleno, el contenido voluble, variable según la ocasión. Y es que Mujeres soñaron caballos se articula a partir de una acción dramática bastante desdibujada que sirve como eje. La situación inicial que conocemos prontamente es el rechazo de Lucera, el personaje más joven de la obra, a reconocer su embarazo. La modificación intencionada de esa situación se realiza en el punto álgido de la obra, mediante la ejecución a tiros de casi todos los personajes por parte de la misma Lucera. Salva solamente a Ivana, su marido. La situación final modificada es el reconocimiento de su estado ante el marido, de su estado de preñez ante el marido y único sobreviviente de la matanza. Sin embargo, como en varias obras de este periodo de Veronese, hay que reconocer una clara impronta chejoviana, algo que después vuelve a activar ya claramente trabajando directamente con los textos de Chekhov. La atención de la obra no se articula en función de una serie progresiva de situaciones dramáticas que pueden guiar al espectador a través de la lógica de una escalada de violencia, sino más bien por acumulación de un conjunto de sucesos dramáticos. En este sentido, Mujeres es un drama de inacción hasta que la acción explota con contundente violencia. Podríamos añadir que la estrategia de acumulación de inacciones, de sucesos dramáticos, no articula la obra, sino que la segmenta.
Aunque el texto dramático se presenta dividido en 5 escenas, pronto se entiende que la convención es meramente editorial porque no se conserva el valor tradicional de escena. Hay muchas salidas y entradas del personaje en el interior mismo de cada escena, pero tampoco se puede pensar en cuadros, mucho menos en actos. Sí en segmentos que se acoplan entre sí con una lógica que de ninguna manera puede ser entendida como la progresión dramática tradicional, cuyo principal atributo es la causalidad. La forma de construcción es abierta y si atendemos a la poética de Veronese podríamos llamarla centrífuga. Enseguida voy a explicar por qué. Formalmente la división en segmentos podría pensarse a partir de 2 criterios: la entrada y la salida de los personajes, como es habitual, pero también la temática de los diálogos entre los personajes que quedan en escena. De tal manera, la obra puede ser segmentada en 2 partes evidentes. La primera parte, que incluye las escenas 1, 2 y 3, se desarrolla durante la excursión al edificio que hacen Roger, Lucero, Ulrica y Reiner, y que acontece mientras Iván y Bettina tienen una larga conversación salpicada por entradas y salidas de todos los personajes. La segunda parte, escena 4 y 5, ya se desarrolla con la totalidad de los personajes en escena, aunque hay salidas de Ulrica al baño y de Reiner a la cocina. Bueno, yo he esquematizado la obra siguiendo este principio, pero también siguiendo una sección o una forma de integrar cada segmento de acuerdo con el motivo que presenta, porque una particularidad que tiene la obra es que vuelven a aparecer reiteradamente algunos motivos que se van desarrollando en forma absolutamente mezclada y desordenada, ¿eh? No hay una progresión temática que lleve a la explosión final, sino que se obliga al espectador a inferir casi todos los datos de lo que realmente está sucediendo en escena. Para explicar la dinámica de estos segmentos, la forma de acoplarlos y de hacerlos evolucionar, me contento con describir alguno que otro caso significativo. Por ejemplo, el cáncer de Roger. Uno de los motivos recurrentes es el cáncer que sufre el hermano menor, Roger, y que al parecer este no lo sabe. Reiner le cuenta a su hermano Iván, mientras Bettina está en la cocina, que los médicos han confirmado la enfermedad terminal que sufre Roger. Esto pasa en la primera escena. Reiner observa cómo Roger se agota ante un pequeño ejercicio físico y le comenta a su hermano que eso se debe a la falta de aire que hay en el espacio. Reiner trata de tranquilizar al final de ese segmento a su hermano, que todavía no respira normalmente, y lo llama caballito. Mucho después se refiere a él como nuestra mascota. La crueldad de Reiner se hace explícita tanto en su diálogo con Iván, donde se regodea con la idea de que no serán finalmente los mayores quienes mueran primero, y en el malévolo comentario que dirige posteriormente a Bettina, donde señala la delgadez de Roger y sugiere que puede estar incubando algo, en un intento de escudriñar la reacción de Bettina, que parece desconocer o negar la situación, al igual que el propio interesado. La información que obtenemos como lectores y espectadores del hecho es en sí escasa y difusa. Se organiza ampliando el grado de conocimiento de algunos personajes, Reiner y Iván saben más, y restringiendo el de otros, Roger y Bettina, en un sistema gradual. Otro motivo puede ser el del pony. Los espectadores se enteran de que a raíz de un problema por la venta de un negocio familiar, un motivo que se llama el negocio de los colchones, yo lo bauticé así, Reiner y Roger tuvieron una violenta discusión. Esa pelea alejó a los hermanos hasta el día de la fatídica cena que constituye el eje de la obra. Ulrica y Reiner han sido invitados por casualidad por un estratagema de Iván. Al día siguiente de la discusión, Roger se levantó temprano y mató al pony que Reiner le había regalado, lo que resultó doloroso para Bettina, quien cuenta por primera vez esta historia en la escena 1. La hipersensibilidad de Bettina, este personaje continuamente está llorando, de hecho en Argentina se recuerda esta obra por la mujer que lloraba a cada rato, son explicados por la propia interesada como una consecuencia de la muerte del pony. Se insiste en que no había espacio para el pony en la antigua casa, y en la escena final sabemos que este permanecía en la cocina hasta la noche de la pelea, en que Roger lo llevó a una obra en construcción y lo arrojó a un pozo con cemento. El motivo del pony cobra varias funciones en la obra. Por un lado hay una identificación clara entre el animal y el propio Roger, al menos por parte de Reiner y de Bettina.
El dolor de Bettina parece ser una respuesta desplazada. Llora al pony como tendría que llorar la enfermedad de su joven marido. También connota el instinto maternal insatisfecho de Bettina, mujer 20 años mayor que su esposo, con quien tiene una relación materno-filial. Por otro lado, este motivo interactúa con el negocio de los colchones y la pelea entre Reiner y Roger. Reiner parece que está escapando en ese momento de la Argentina, está yéndose al exterior con el dinero que ha obtenido de la venta del negocio familiar. La información que obtenemos en este caso como lectores o espectadores vuelve a ser incompleta, roza la inverosimilitud, sobre todo respecto del pony conviviendo en la casa de Bettina y Roger, y permite la generación de una serie de hipótesis inferidas a partir de los hechos y nunca declaradas en la obra. La posible estafa de Reiner a sus hermanas, la paupérrima condición económica de la pareja Roger-Bettina, la sospecha de que estos hayan ocupado clandestinamente el departamento del edificio donde se desarrolla la acción. Y también se vuelve a plantear aquí un posible correlato simbólico hombre-animal, ya activado, claro está, por el título de la obra, ¿no? Mujeres soñaron caballos. Otra historia u otro motivo que se va entrelazando a lo largo de la obra es lo que pasó en el edificio, lo que pasó en esta visita al edificio, en donde posiblemente ha habido una agresión por parte de unos ancianos hacia Lucera, aunque Lucera siempre lo niega. Y por último llegó al motivo de que para mí es central, el de la infancia de Lucera. Que es el último en aparecer, pero que se entrelaza con el embarazo evidente de la joven, que ésta se empeña en negar y que es uno de los primeros asuntos de la obra. La versión oficial del acontecimiento que marcó la infancia de Lucera pertenece a Iván, su esposo y el mayor de los hermanos, pero lo conocemos por la propia Lucera en uno de los soliloquios de este personaje que abre la escena 5. Lucera cuenta que Iván la encontró a la edad de 1 año en un descampado en la provincia de Córdoba, cerca de un barranco donde un sulky tirado por caballos se había precipitado al vacío. Los cuerpos de los padres de Lucera yacían allí. Iván le explica que el accidente, que ocurrió hace 3 décadas, es decir, en los años 70, durante los años de la dictadura militar, ocurrió por un extraño virus que afectó a los caballos en las sierras cordobesas, obligándolos a lanzarse al abismo. Lucera dice haber buscado en los diarios de la época y no haber encontrado nada al respecto. El accidente presumiblemente le ha dejado a Lucera una marca que Roger confunde con la huella del presunto golpe que le han dado los ancianos en el interior del edificio. Ulrica comenta sobre esto que todas las mujeres llevamos marcas que los hombres ni se imaginan. La versión oficial del accidente brindada por Iván es revocada en una intervención de Roger en el momento crucial en que Lucera saca el arma. Iván, hacete cargo de una vez de lo que te toca, decile cómo fue realmente, el sulky no se cayó solo. Reiner a su vez revela que los 3 hermanos estaban presentes y Roger argumenta que él era muy chico y que Reiner y Iván fueron los que manejaron todo. En el último soliloquio, Lucera cuenta que luego de la matanza que efectúa en escena, entraron los ancianos que se habían encontrado en el edificio, a quienes Reiner insistía en llamar padre y madre, y la llevaron hacia la zona más profunda del mismo. Entraron en una habitación cuya puerta se iluminaba con una luz blanquecina. En el interior nada se veía, pero se podía intuir unos animales corpulentos que pateaban el piso. La anciana acariciaba y besaba a un niño o a una niña inexistente. Acariciaba el aire. Sus ojos entonces empezaron a parecerme familiares. Esto en el soliloquio de Lucera. Nuevamente este hecho crucial para la vida de Lucera y para entender la acción de este personaje permanece en la indeterminación. El texto permite al espectador inferir que Lucera ha sido expropiada en la época de la dictadura luego de que los hermanos intervinieran para asesinar a sus padres. La fuerza centrífuga que orquesta la lógica de la obra nos aleja como observadores del posible centro de la acción y de su interpretación en términos de la lógica dramática vinculada con la causalidad. Más bien lo que observamos son los componentes separados de una masa en la que hay diferentes tipos de densidades y patrones que se van interconectando durante la representación bajo un fuerte principio de edición, realizado con procedimientos estrictamente dramáticos. La lógica centrífuga también ordena el material bajo un principio binario de ausencia-presencia, pasado-presente, afuera-adentro, donde inversamente en lo tradicional, aunque alineado con la tradición chejoviana,
es el primer término de cada polaridad el que resulta marcado. Siempre la ausencia, el pasado, el afuera, ¿no? Con esto queremos decir que todos los acontecimientos ya tuvieron lugar antes del tiempo escenificado, luz era recogida o expropiada cuando niña, y o fuera del espacio escenificado, por ejemplo, la excursión al edificio, y que todos los conflictos presentados en escena son por tanto consecuencia de ese antes y de ese afuera. He aquí una de las primeras respuestas que podemos dar a nuestro interrogante inicial. La estrategia utilizada respecto del espacio en la obra, ese ámbito tan pequeño, resulta en principio de una obvia carga simbólica. El peso del pasado resulta tan abrumador que el dramaturgo elige asfixiar a los personajes y entorpecer el movimiento escénico de los actores para señalar y potenciar la violencia que subyace en sus vínculos, lo oculto y siniestro que se materializa en escena a través de los diálogos y fuera de escena el espacio rizomático y dramáticamente latente del edificio. Pero lo que hemos dicho también nos pone la pista sobre una estrategia dramática fundante de Mujeres soñar los caballos, que consiste en socavar las líneas de fuerza que constituyen el modelo mimético, sobre todo a partir de la dificultad que se le presenta al espectador para reconstruir a partir de lo mostrado la fábula de la obra. Acá hay un conflicto entre los términos entre la relación que se establece entre la presencia, la existencia y la verdad. Cómo fundar la autenticidad de lo que cada personaje está diciendo. ¿A quién creerle, definitivamente? La cuestión de la perspectiva cognitiva es central en la obra. Y esto se evidencia en varios ítems. Por ejemplo, en el texto dramático en sí, si observamos algunas acotaciones en las que predominan sobre todo las acotaciones personales, pero solo en sus versiones expresivas corporales y operativas, vemos que muchas veces se autentifican ciertos hechos a partir de las acotaciones. Pero las acotaciones son bastante ambiguas y bastante escuetas, imprecisas. Por ejemplo, cito alguna casi al azar. Reiner entra y hace un gesto que se repetirá después, siempre libradas a la creación del actor, ¿no? Otra, los tres hermanos comienzan a hacer una serie de gestos. Reiner e Iván siguen a Roger no con mucho entusiasmo, pero llevados como si pusieran en juego la hermandad. Roger, más divertido, trata de confundirlos para que se equivoquen, pero hay algo en común en el manejo de los cuerpos. De pronto Roger cae como muerto, se levanta. En esta, la acción alcanza un rango predictivo porque Roger caerá muerto, pero bajo los disparos de Lucera, e incluso simbólico, porque está centrada en la enigmática relación fraterna, en la identificación que se hace sistemáticamente Roger con un caballito, y en general de los personajes masculinos de la obra con los equinos. Si nos referimos a los diálogos, predominan las formas coloquiales con función dramática en un estilo que podríamos denominar neutro si no fuera por un marcado tono agresivo. Leo un fragmento para que lo vean. Dice Lucera: Bettina, te mostré un libro en casa el otro día, tapa dura, con muchas ilustraciones, te lo di en la mano, te tenés que acordar. Era para que lo ojearas ahí, en la cocina de mi casa, no para que te lo llevaras. ¿Qué decís? ¿Qué libro? No sé de qué libro me hablas. Te estoy hablando de un libro que te mostré hace unos días y no te escudes en eso de que sos una tonta, por favor. Lo leíste un rato muy por encima, pero sé que te interesó. Me di cuenta que te gustó por la forma en que lo agarrabas. Algo pensabas. Después lo dejaste lentamente arriba de la mesa y yo me fui hacia el baño porque me entraron ganas de vomitar. Este es el tono neutro común en la obra. Este estilo se presenta comúnmente en los coliloquios y se contrapone a los pocos momentos en que aparecen otras formas, monólogos y soliloquios, que adquieren diferentes funciones que la dramática. La coherencia en la distribución de los criterios formales y funcionales de los diálogos se conjuga a nuestro parecer con la división sexual del reparto, la cual establece dos series de lógicas enfrentadas. En los personajes masculinos se observa una tasa menor de las formas no marcadas. Reiner es el personaje que más intervenciones monologales cuenta, frente a la casi nulidad de este modo en Roger, el personaje visto más desde afuera por los otros, porque es el enfermo, el que comienza a ser aislado hasta del discurso. Siempre se ve toda la actuación del menor de los hermanos es marcadamente física, y en la mirada que posan sobre él se connota esta condición de cuerpo puramente animal,
Él ha sido boxeador y siempre lo comparan con un caballito, pasible de ser leído a partir de los síntomas de su enfermedad, o como en el caso de Betina, su esposa, que no conoce la enfermedad, como objeto de su deseo. Este hecho se relaciona, cruzando la frontera sexual, con la preñez y la locura de Lucera, también la menor de las mujeres, quien sin embargo se niega sistemáticamente a que se mencionen en estos hechos y por ende invalida y se defiende esta mirada objetual sobre ella, cosa que no hace Roger. El estilo que se sale de la norma en las intervenciones no coloquiales es evidente en las dos series, tanto en la serie masculina como en la femenina, pero con características divergentes. Más cercano a lo poético en las mujeres, mucho más racionalista en el caso de los hombres. Incluso yo diría que hay una aritmetización extrema en el caso de los hombres. Aquí un discurso de Reiner y otro de Iván explicando lo que puede haber pasado en el interior del edificio durante la excursión. Dice Reiner: quiero decir que la fuerza de A, de la madre, más la de B, la del padre, es igual a la fuerza AB, o sea, el doble de una persona sola. Y la fuerza de C, de alguien como Lucera, tan menudita, no es ni la mitad de la fuerza de A y de B consideradas ambos por separado. O dice Iván: el hecho es que si A y B pasan corriendo y C, que está ahí, sabe que la van a empujar y espera el golpe, una de dos. O C piensa que se merece el golpe por algo que hizo, o A y B que lo que hacen es empujarla tratando de evitarle un daño mayor y se lo intuye. Las réplicas de Reiner y Iván tienden a guiar los procesos inferenciales del espectador sobre los hechos de lo que pasó en el edificio. Todos proponen diferentes teorías, pero también aporta cada uno su visión particular. Reiner ofrece una especulación, dando por aceptado que la pareja en cuestión eran padre y madre, y presentando a Lucera como una víctima debido a su fragilidad. Iván brinda una explicación que trata de inculpar a Lucera, posicionándose de paso en una postura machista como el dador de sentido, el lógico, que por la fuerza de la razón y de su autoridad como el mayor de los hermanos y el esposo de Lucera, determina la racionalidad de los acontecimientos. Ninguna de las dos posturas resulta autentificada. Este es el gran problema de la obra. Nunca se autentifica ninguna versión de lo que presentan los personajes, pero caracteriza el estilo de los personajes masculinos más racional y especulativo. En cambio, en los personajes femeninos tapan con mayor evidencia la regla de la neutralidad del estilo en intervenciones no coloquiales que siempre tienen un alto correlato simbólico, por ejemplo con el motivo de los caballos, y que remite a la interioridad de los personajes en clave poética. Se podría establecer una relación entre los momentos en que cada una de las mujeres de la obra, ya sea a partir de un monólogo, en el caso de Ulrica y Betina, o la del especial soliloquio de Lucera, presentan este motivo que se vincula con el título de la obra, Mujeres soñaron caballos. Todo un tema también de discusión en la prensa, es decir, ¿quiénes son las mujeres que sueñan caballos? ¿Cuál de ellas es la que sueña caballos? Mi particular interpretación del título de la obra dota al verbo soñar de carácter hiperónimo. Las mujeres de la obra sueñan caballos de diferentes maneras. Ulrica lo hace a partir de la ficcionalización, porque está escribiendo un guión de cine, ¿no? Pensando esta actividad como un mecanismo autoproyectivo. A pedido de su marido describe, al principio de la obra, la única escena trabajada del guión cinematográfico en el que se encuentra trabajando. En él, una mujer que acaba de cometer un crimen que no se ve, a la inversa de lo que ocurrirá al final de la obra, se asoma a la ventana de una habitación y presencia un desfile de jóvenes policías ecuestres. Aquí la descripción del guión. Sudor en los caballos, el cuero recalentado de las monturas, los dientes de los jinetes y de los caballos apretados al sol. El hecho es que estos hombres profundamente asesinos y marcados por la violencia que deben ejercer, se vuelven para las mujeres que los están mirando personas confiables y queribles. La mujer siente deseo de ellos, deseos de aparearse con ellos. Hablo de la mujer que está presenciando esa hermosa escena muda y casi real. Y real digo por lo estática de la posición de los jinetes, sobre todo si tenemos en cuenta que los caballos están en marcha. Betina lo hace a partir del recuerdo claro y obsceno acerca de la primera vez que miró a Roger, el caballito, en un gimnasio, lo que remite a su distintivo conflicto de mujer mayor enamorada de joven y que pone en evidencia su miedo a la pérdida del ser deseado, pero también su miedo a no ser deseada y no poder satisfacer su propio apetito sexual. Betina
es caracterizada siempre como la yegua vieja que no puede parir y que transfiere su maternidad frustrada al pony que Roger luego mata. Lucera, en cambio, realiza su sueño, que declara como visión, a partir de la fantasía compensatoria en la que se reencuentra con los ancianos, su padre y su madre, los ancianos que había encontrado en la excursión al edificio. Los caballos en ese momento provocan una gran estampida en la habitación en la que Lucera tiene ese reencuentro justo en el final de la obra, que cito: "Y pasó lo inevitable", dice Lucera, "lo que estaba necesitando que pasara desde hacía años. Una gran estampida de animales se desató por el cuarto. Ahora podía empezar a distinguir qué había en el fondo. Impetuosos, ardientes caballos. Eran caballos de distintas razas y tamaños, hermosos caballos. Era una visión maravillosa. Se venían hacia mí. Deseé subirme a uno de ellos y escapar lejos, lejos. Pero pasaban a mi lado sin verme, nerviosos, altaneros, recios. Solo podía atinar a mirarlos pasar, embelesada, dulcificada. Iván, ¿qué? Estoy embarazada, Iván. Este es el final de la obra. Los diálogos entonces parecen cumplir estrictamente con dos automandamientos de la poética veronese. Nos referimos en concreto al automandamiento 10, que dice: crear sectores de emoción indisciplinada que se velen y se develen en un furioso oleaje, y el automandamiento 27, intertextuar lo lírico con lo dramático. El símil del oleaje que se presenta en el automandamiento 10 es clave para entender el trabajo del diálogo en esta obra. La emoción indisciplinada puede entenderse como la emoción no sujeta a la lógica de la acción, lo cual se corresponde con el privilegio concedido a la acumulación de sucesos dramáticos que da forma a la obra. La operación, descrita por el automandamiento 27, en cambio, nos alerta sobre la manera de articular, altamente sistémicas, las diferentes formas y funciones de los diálogos. La escritura dramática en su totalidad, es decir, el sistema de acotaciones y lo de los diálogos, se revelan como estrategias para socavar la relación natural entre presencia y verdad, necesarias para asumir al espectador en un juego de perspectivas, de lógicas entrecruzadas, de conflictos irresueltos, parcial o falsamente mostrados. Y llego al punto del espacio dramático. La dramatología de José Luis García Barrientos concede un rol fundamental a la categoría espacio que la obra de Veronese en particular deja constatar y que se resuelve centralmente en este caso en la oposición dentro-fuera, concediéndose al espacio latente del edificio, que no se ve pero es contiguo al espacio en el que se desarrolla la acción, un rol central para la determinación de la acción. Dicho espacio latente se actualiza sobre todo a partir del diálogo de los personajes y constituye un factor problemático de la obra a la hora de reconstruir la fábula. Muchas son las preguntas que acarrea este espacio latente porque está sometido al mismo principio de relativismo cognitivo que parece característico de la obra. El espacio latente se presenta en los diálogos de los personajes como rizomático, laberíntico. No hay característica de este espacio ni detalle de lo que en él ocurra que no se ha puesto en entredicho por las contradicciones marcadas de los personajes. El espacio patente, esos 6 metros cuadrados donde chocan los cuerpos y las actitudes de los personajes, adquiere un cierto grado de simbolización en relación con ese afuera que lo moldea. Esta oposición dentro-fuera puede también leerse entonces como la oposición entre lo consciente y lo inconsciente, el presente y el pasado. El espacio patente se simboliza como un espacio psíquico en el que lo reprimido amenaza con retornar y cuestiona el comportamiento de los personajes, revelando sus conflictos y desatando su violencia. La violencia también proviene del hacinamiento, de los cuerpos que chocan y que se ven limitados desde un punto de vista escénico en sus movimientos. Sin embargo, es respecto del espacio donde aparecen las primeras marcas de una perspectiva cognitiva que posee sí una función autentificadora. Las intervenciones de Lucera se sitúan como desambiguadoras tanto de las características físicas del espacio como de lo que en él ocurre. Obsérvese, por ejemplo, el arranque de la escena 4, que no deja de ser sorprendente porque aunque da explícitamente detalles que normalmente juegan en el texto dramático a nivel de las acotaciones, aparece en el punto medio de la obra, cuando el espectador ya conoce la escenografía. Dice Lucera al comienzo de la escena 4, el lugar en el que estábamos celebrando la reunión era una readaptación de un viejo
depósito abandonado en el último piso de un edificio. Daba la impresión de haber sido redecorado a las apuradas, cada mueble ubicado para ocultar alguna mancha de humedad en la pared. Lo mismo con las alfombras en el piso y la mesa. Había una lámpara de pie, un televisor desenchufado, cajas embaladas aún sin abrir, describe la escenografía. En el caso de este ejemplo vemos el poder autorizador del comentario de Lucera, que parece enfrentarse o confirmar otras descripciones y valoraciones del espacio que hacen otros personajes. Por ejemplo, Bettina en un momento aseguró que en esta casa está todo a la vista, cuando Lucera está diciendo que está todo tapado, ¿no? Desde esta perspectiva, la reducción del espacio patente propone una relación específica entre sala y escena, propia del teatro de cámara. La distancia del espectador se reduce, hay un cierto grado de ficcionalización de la sala, que aunque no llega a imponer un rol determinado al espectador, sí marca una manera de mirar. A esa figura, a ese grado de ficcionalización de la sala y por ende del público, Veronese le denomina la condición de fisgón. Y leo una cita de Veronese de Citas por Indicios. Creo que el apetito de gran parte del público hoy está dirigido a esa sensación de estar fisgoneando algo que se nos ofrece con total obscenidad, pero con la sana tranquilidad de estar en el teatro. Sé entonces que puedo escapar sin problemas por una salida de emergencia bien señalizada, con pocas posibilidades de terminar con un tajo en la espalda. Pero al fisgón se le exige, en este caso, un arduo trabajo de recomposición de la fábula a partir de la configuración de una mirada descentralizada que pretendemos examinar a partir de los dispositivos dramáticos que sirven a este film. En el siguiente apartado, bueno, me dedico a este dispositivo que es el del soliloquio de Lucera. Lo que denomino el soliloquio de Lucera resulta de primordial importancia para comprender ciertas anomalías de este texto dramático que permiten articular el modo concreto que adopta la poética teatral de Veronese. La obra comienza así, miren. La escena 1 dice, acotación, casa de Roger y Bettina, todos parados. Roger, Ulrico y Lucera van a salir. Lucera, al público. Eran los 8:15. Íbamos a dar una recorrida por el edificio a pedido de Roger cuando Reiner nos detuvo. Esta es la primera parte de este dispositivo del soliloquio de Lucera. Parece que fuera a relatar o que estuviera relatando lo que ocurre en la obra, ¿no? Lo que se muestra en la obra. Parece. En realidad, el soliloquio se distribuye de una manera absolutamente irregular, porque esta breve intervención se olvida en la inmediatez de la acción y recién regresa al principio de la cuarta escena, es decir, ya casi pasada la mitad de la obra. Cuantitativamente también hay mucha irregularidad. El primero es un breve comentario, este que he leído, mientras que las demás son intervenciones extensas y sobre todo a mucha distancia del comentario inicial. Sin embargo, desde otro punto de vista se constata la posición privilegiada que se le concede a los soliloquios en la obra de Lucera, ¿no? Lo que permite configurarlo como dispositivo dramático. Siendo que hay 5... Bueno, la primera y la última soliloquio de Lucera son respectivamente el comienzo y el fin de la obra, y que las otras intervenciones se presentan siempre al principio de la escena o en el medio, podríamos claramente conferir a este soliloquio de Lucera el estatuto de marco. Otra característica relevante de los segmentos que estamos tratando es que provocan una ruptura del orden cronológico continuo que caracteriza la obra. Se trata claramente de un fenómeno de suspensión típica de los nexos temporales y que remite a un efecto de niveles si evaluamos que los soliloquios poseen un grado significativo de autonomía. La principal función de la primera intervención de Lucera con la que se inicia la obra es ofrecer una base deíctica a la recepción. Esta intervención ubica al personaje Lucera y solo a este en una posición de saliencia que no obtendrá ningún otro personaje a lo largo de la obra. Corresponde pues caracterizar con cierta profundidad este fenómeno. Esta base deíctica articula por lo menos 3 dimensiones. Una deixis perceptiva, construida a partir de la relación yo-ellos, en este caso en el uso inclusivo de la primera persona del plural, íbamos a dar una recorrida cuando Roger nos detuvo. Esta instrucción en particular es la que orienta al espectador a otorgar al rol de Lucero una posición saliente, destacada. La deixis temporal orienta sobre todo lo que se presenciará en la obra transcurre en el pasado de Lucera.
El tiempo de esa intervención corresponde, como lo sabrá al final de la obra el espectador, al después de la masacre. Por ende, la acción que se desarrollará parece constituir implícitamente una relación de los hechos que realiza Lucera. La última dimensión es la deísis espacial, por cuanto el espectador postulará por defecto una categoría tópica junto con la crónica. Hay un tiempo de Lucera, futuro respecto de lo que se mostrará en la obra, desarrollado en un espacio propio, aunque absolutamente indefinido. Lógicamente, esta configuración formal provoca efectos particulares en la recepción de la obra, por lo que corresponde interrogarse acerca de esas funciones específicas. La experiencia de Lucera genera... acá. Creo que esto está ligado, sobre todo, con una cuestión que tiene que ver con la perspectiva sensorial de Lucera, que se vuelve dominante, y con un sostener que la perspectiva cognitiva de Lucera parecería tener una función autentificadora con matices. Esta no se halla sostenida por una perspectiva afectiva acorde, en principio por la inestabilidad para categorizar y caracterizar al personaje. ¿Quién es Lucera? ¿La loca, la asesina, la vengadora? Esta inestabilidad es premeditada porque los otros personajes sí que están caracterizados. Peretina, por ejemplo, es la yegua vieja, la llorona, la sensiblera, y funciona complicando aún más el dispositivo de los soliloquios. Es un personaje que se conecta con el espectador, pero resulta no fiable, aunque parezca autenticar como todo narrador fiable, ¿no? Por otro lado. Un posible efecto de la poética dramatúrgica de Veronesa es la ausencia de posibilidades de identificación por parte del espectador con ninguno de los personajes. No hay en este mundo dramático posibilidades de empatía. Los 6 personajes se muestran verbalmente crueles y como mínimo irresponsables en su relación con los otros. La empatía cancelada provoca que el espectador viva la sorpresiva explosión final con distanciamiento y por ende con cierta incomodidad. Esto se relaciona con algunos automandamientos. El automandamiento 4 dice sabotear las expectativas del espectador y el 9 dice justamente incomodar. En efecto, el múltiple crimen de Lucera no resuelve ninguna situación dramática y por ende no crea un efecto final de guiños o moralejas. Curiosamente, el único sobreviviente, Iván, es al que mayor responsabilidad ética le cabe en el caso de la historia de Lucera, en el caso de que sea cierto que Lucera haya sido secuestrada por Iván y después convertida en su esposa, ¿no? No hay catarsis posible a no ser que interpretemos el final como una fantasía catártica, compensatoria de Lucera, que mata a todos los personajes pero no dispara a su marido para poder decirle justamente que está embarazada, luego de reencontrarse simbólicamente con su pasado en lo más profundo del edificio. Aunque esto lo sabe el espectador después de la matanza y solo en este momento puede acrecentar su empatía hacia el personaje por razones ideológicas. De hecho, la saliencia que permite enfocar este personaje como protagónico, los recursos dramatológicos que lo encuadran como separada del grupo, con un nivel de conciencia que se presenta autónomamente ante el público mediante el soliloquio, corroboraría la interpretación de que parte de lo que se presencia en la obra es una puesta en escena de este vivir en el aire del personaje central. Pero ocurre que todas y cada una de estas estrategias de focalización resultan de una u otra manera saboteadas. La experiencia de Lucera genera un pacto de indecibilidad y de indecidibilidad. Lo no dicho, lo no mostrado, lo que pasó en el edificio, lo que había tras la puerta, el secreto, el conflicto de identidad, el inconsciente de Lucera, explica la violencia pero no permite decidir si ésta se ejecuta objetivamente o la obra es una proyección de las fantasías de Lucera. En suma, podríamos concluir que el dispositivo que bautizamos soliloquio de Lucera es un procedimiento que elude su centralidad, su poder como máquina organizadora de sentido, que se realiza furtivamente para iluminar ciertos aspectos de la fábula, pero que no se construye como dispositivo jerárquico o dominante para la determinación de la visión que el espectador tendrá del drama, sino como una máquina de generar sentidos contrapuestos, anómalos, ambiguos, un punto de observación minorizado, una mirada más allá de lo convenido.
En todo caso, como espectador, perdura solo la sensación de haber sido golpeado. Esto es otro automandamiento de Veronese. Veronese comenzaba la reflexión en Citas por Indicios acerca de esta obra diciendo: hay algo oculto y siniestro obviamente en esta realidad argentina. Hay algo que en realidad parece no termina nunca de ocurrir, pero todo indica que en algún momento lo que está oculto saldrá a la luz, de una forma u otra. El teatro es una de esas puertas. El análisis dramatológico de Mujeres soñaron caballos permite concluir que la poética de Veronese remite a una función de veladora de la realidad tal como lo clarifica la cita. No lo hace, sin embargo, a la manera del teatro tradicional político, ni convocando a una adhesión ni configurando una utopía. Tampoco lo hace con la intención del teatro tradicional burgués, provocando epifanía, de manera cada vez más sofisticada hasta hacer estallar las formas. Jacques Rancière caracteriza otra modalidad del arte contemporánea, en la que nos parece Veronese se inserta. Dice Rancière: en lugar de oponer radicalismo artístico y utopía estética, este tipo de artista prefiere poner una distancia entre ellas y la sustituye por un arte modesto, no solamente en cuanto a su capacidad de transformar el mundo, sino también en cuanto a la afirmación de la singularidad de sus objetos. Este arte no es la instauración del mundo común a través de la singularidad absoluta de la forma, sino la redisposición de los objetos y de las imágenes que forman el mundo común ya dado, o la creación de situaciones dirigidas a modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con respecto a este entorno colectivo. Estas microsituaciones, apenas distinguibles de las de la vida ordinaria y presentadas en un modo a veces irónico y lúdico más que crítico y denunciador, tienden a crear o recrear lazos entre los individuos, a suscitar modos de confrontación y participación nuevos. La teatralidad de Veronese se juega en su conocimiento formal de los procedimientos y en su peculiar forma de mezclarlos, cumpliendo de esa manera con su automandamiento 7, que a mi parecer se cumple con precisión en esta obra: ser ambiguo sin ser críptico ni oscuro. A partir de esta consigna, Mujeres soñaron caballos cabría pensarse como un rito de pasaje, un contacto con la realidad que nos circunda, pero que nos obstinamos en no nominar, en no considerar, en negar. Es una obra que actúa directamente sobre lo reprimido, que obliga a lo reprimido, la violencia que nos circunda en el presente, el pasado no resuelto de crímenes infames, el futuro amenazante o poco alentador, a retornar mediante la apertura de una puerta, la que lleva al interior del edificio a los personajes, la que lleva, mediante los artificios dramáticos conjugados de manera virtuosa, al espectador al teatro. Toda una concepción de la apertura de puertas en el drama y en el teatro, y para el teatro. Una forma de indagar los lazos invisibles que aglutinan a las comunidades, los tiempos del pasado que nos constituyen, los tiempos del presente que nos aglutinan, o los tiempos del futuro que nos proyectan. Y hasta aquí el análisis. No es eso, lo primero es si hay algo o bien que preguntar, que comentar sobre esto, o ya hemos dicho que estamos en una situación tan abierta, afortunadamente, que se pueden proyectar las propias preocupaciones sobre el asunto. Que también sería interesante, ¿no? Sobre las cuestiones que están tratando los demás. A mí, por ejemplo, me ha interesado mucho el lugar que ocupa el espectador como fisgón, porque de alguna manera rompe, o sea, desde el título, que se plantea como Mujeres soñaron caballos, desde un pasado, casi desde un rótulo sensacionalista al que asistimos, y el ahora pospanóptica, trabajar con ese espacio íntimo, que es el lenguaje onírico, plantea al espectador que es casi más un ladrón que un asistente o una persona que va a compartir experiencia. Y no sé cómo, dentro de entender el teatro como una teoría de la visión, es todo lo contrario, que lo que has dicho de intervenir la fábula dramática para hacerla difícil. Y no sé si quiere distanciar al espectador o quiere implicarlo más, o está llamándole la atención ante su posición ante... Sí, yo creo que hay
hay un juego bastante ambiguo entre distanciamiento y proximidad, ¿no? En definitiva, el lenguaje en el que hablan los personajes es un lenguaje absolutamente cotidiano, es de una normalidad, lo que vuelve extraño todo lo que es, lo que genera distancia, por ejemplo, son estos artilugios dramáticos que no alcanzan a ser narrativos al tipo del teatro épico, que tampoco son narrativos según tú, ya lo sé. Pero que conectan al espectador, obligan al espectador a mirar desde otra perspectiva, Yo creo que el tema de la perspectiva cognitiva es central en la obra. ¿Quién dice la verdad? Pues ninguno. Y el espectador real... ¿Saben qué parece? Yo tengo la percepción de que como si fuera un reality show. Sí. Como si fuera un reality show mostrado en parte. La cámara no llegó fuera de lo que pasaba en el edificio, no se sabe exactamente qué, y son todas versiones contra versiones. Es como si hubiera... Hay mucho trabajo teatral sobre este género televisivo últimamente en la escena porteña. Todo de Rafael Sprecherburg también retoma un poco esta cuestión del acontecimiento, que nunca es un acontecimiento, es el no acontecimiento, en realidad no pasó nada, o no pasó nada, o en realidad pasaron cosas históricas aquí muy fuertes, como que ella puede haber sido expropiada, puede haber sido víctima de violencia de género, puede haber sido víctima de la violencia de la dictadura militar, etcétera. Pero son todas presunciones. En realidad la historia la está construyendo permanentemente el espectador, y el espectador sí que se ve obligado a fisgonear porque no hay ningún personaje. El tema de la empatía me parece central aquí. La empatía está cancelada, no hay ninguna proximidad empática con ninguno de los 6 personajes. Esto es algo bastante curioso, me parece un efecto potente de la obra. Pensando un poco el tema de lo que me da la impresión que tiene mucho que ver también con que es un acto de voyerismo de la vida privada. Exacto. A diferencia de un espectador normal que estaría viendo un fenómeno entre comillas público. Acá es como... Y hay algo ahí con el hecho familia. Algo pasa en el interior de las casas y en la obra y en el teatro argentino es como muy común la familia como foco, y que me recuerda un poco también a las ciertas polémicas del teatro realista de Ibsen, cuando se pone la familia como centro de un conflicto que es privado pero al mismo tiempo es político. Es como que se estuviera viviendo un nuevo realismo, o sea, una nueva discusión en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Te digo dos cosas. Una cita que no leí, una cita de una crítica argentina, una teórica de la literatura argentina, en su nuevo libro que se llama Aquí América Latina, Josefina Ludmer, que hace un análisis del año 2000, un análisis sincrónico del año 2000 con todos los eventos artísticos que ocurrieron en ese año, y ella habla justamente de la representatividad del uso de lo que ella denomina clave familiar en la literatura y cultura porteña en el año 2000. Dice, esa forma familia del 2000 en Buenos Aires, por supuesto un motivo tradicional, universal, pero digo, la reactualización, la reutilización de la clave familiar en el año 2000 en Buenos Aires es como un mecanismo que liga temporalidades y subjetividades en formas biológicas, afectivas, legales, económicas, políticas y simbólicas. La familia es como la subjetivación pública de cada temporalidad, pone un tipo de afecto, el mayor, y mide el tiempo por generaciones. De ahí la diferencia de el mayor de los hermanos casado con la menor de las mujeres, toda esa diferencia sirve para temporalizar y politizar, y sirve para narrar. Las generaciones son un modo de contar en encadenamiento y en continuidad histórica con el pasado y el futuro. Por eso la familia es uno de los mecanismos temporales de transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Es el mostrar la familia como clave para acceder a la micropolítica de
de la situación. Lo que has dicho de Ibsen, justamente se lo estaba comentando a José Luis antes de entrar. Si hay dos autores que están en absoluta vigencia hoy en la escena porteña, son Chekhov, un poco a partir de Veronese mismo, e Ibsen. La obra más exitosa de Buenos Aires del año pasado, el 2010, es una obra de Ciro Sorsoli, que la recomiendo, se llama Estado de Ira, que es la historia de una repartición pública porteña de los años 40, que se dedica a ensayar las obras para los actores que tienen que sustituir a los actores principales en las obras de teatro que se están dando en la calle Corrientes, en la principal arteria teatral de la Argentina, ¿no? Y entonces la obra se centra en una actriz que llega para ensayar, porque tiene que reemplazar a la actriz principal, de Hedda Gabler, de Ibsen. Sí, Ibsen y Chekhov están siendo continuamente revisitados por varios dramaturgos en este momento. Es interesante eso, plantearlo. Es interesante ver por qué esos autores, ¿no? Esos dramaturgos. Y creo que tienen relación con lo que estás diciendo, sí, sí. Aquí se han visto, aquí en España, se han visto, bueno, pues todos los veroneses posteriores, los dos Chekhov y los dos Ibsen de Veronese también, claro, juntos en el mismo espectáculo. Yo creo que todo lo que decías se ve muy claramente, porque esa ambigüedad nítida o nitidez ambigua de la que hablabas al final del trabajo, yo creo que en Veronese, tal vez como en ningún otro dramaturgo argentino contemporáneo, se le ve de una manera permanente, es decir, consolidándose de una manera muy fuerte, porque tiene toda esa cosa de la física, de cuando empiezas a comprimir, pues por supuesto la presión aumenta, las tensiones entre los personajes, y el reajuste también que los actores tienen que hacer para decir esos textos que supuestamente son realistas, cotidianos, decirlos en esa nueva estructura, digamos, más cerrada que te da ese espacio tan pequeño, que Veronese repite hasta la saciedad, hasta incomodarte. También es muy inquietante para ver cómo esa poética funciona en la fisicalidad de los cuerpos de los actores y en sus mentes, y cómo todo eso se rearma. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Sí, verlo en él, cómo él lee a Chekhov a través de él, lee a Ibsen a través de él, pues... Y es muy claro. Mujeres soñaron caballos, creo que ocupa un lugar destacado en la producción de él, porque justamente es el pasaje, ¿no? Claro. Es el pasaje hacia el descubrimiento de eso, hacia el redescubrimiento o a la relectura de los modelos tradicionales de Chekhov y de Ibsen, ¿sí? Yo querría saber qué otras obras, para ver para ver el panorama o el arco de Veronese, qué otras obras has utilizado luego para la parte de la poética. No, he estado trabajando solamente este periodo, he dejado de lado el periférico de objetos, toda la parte anterior. A ver si... El líquido táctil. El líquido táctil que pertenece a esta época, y bueno, y después la serie chejoviana, ¿no? Había una mujer que se mata, la otra, ¿cómo se llama? Un hombre que se ahoga. O un hombre que se ahoga, ahí está. Sí. Está muy claro. Sí, sí, sí. El líquido táctil tiene mucha similitud con esta obra, sí. Y ahí yo me dedico a la salida como no soy de Buenos Aires, vivo a 1000 kilómetros de Buenos Aires, cuando voy a ver teatro a Buenos Aires siempre me quedo en a la salida escuchando los comentarios porteños, que siempre son edificantes, que conviene escuchar. Y una de las críticas que se hacía, por ejemplo, a la obra de Ciro Sorsoli es: ahora estamos viendo los clásicos pero mediados. Es decir, porque esta obra, Estado de Ira, termina siendo Hedda Gabler, aunque parece que fuera una parodia a Hedda Gabler, realmente termina siendo Hedda Gabler. Dice, las nuevas generaciones parece que se van a conectar con los clásicos a partir de estas parodias. Y en realidad es una hipótesis para nada descabellada, porque viendo mis sobrinas, por ejemplo, que son muy pequeñas, mis sobrinas conocen Blancanieves a partir de Shrek.
Claro. Entonces empezaron por la parodia antes del original, ¿no? Y esto asume otra... Hay un cambio de perspectiva, ¿no? En el consumo del canon. Que lo curioso ahí es que la referencia, o el diálogo que se establece, no es con la generación anterior o con el artista casi pre-postmoderno, que podría ser, no sé, Ionesco, Beckett, sino que es como con los abuelos, con el diálogo con el naturalismo, claro. Claro, sí. Es como saltarse al padre para ir a dialogar con el abuelo. Sí, y eso es como muy curioso. Yo viendo Patricia Suárez veo que el modelo de Strindberg, por ejemplo, y es exactamente el mismo esquema, es el drama moderno revisitado como y yo creo que hay un afán político detrás, o sea, también hay una necesidad de revisión política de eso. Ahora, ¿por qué hay elementos que influyen que van más allá de la misma dramaturgia? Habría que ver qué está pasando. Claro, porque en realidad es casi una coordenada esto, es un factor común en varios dramaturgos esta revisitación, ¿no? Sí. Me parece un trabajo interesantísimo para hacer el porqué de la activación del modelo naturalista en la escena argentina acá, en este momento, ¿no? En este momento histórico, sí. Asume evidentemente, es una otra forma de considerar el teatro político, es una reinterpretación del teatro político tradicional, ¿sí? El estado de ira que uno se ríe muchísimo y termina angustiándose de una manera espantosa porque en realidad la maquinaria teatral está puesta al servicio de la actriz para que ella incorpore el personaje de Hedda Gabler y realmente uno termina sufriendo horror. Primero es muy cómico y después uno termina sufriendo horrores y nota cómo la presión del contexto que va obligando al sujeto a encaminarse a una situación, es decir, se abre una lectura política muy interesante a partir de que es una comedia casi diría brillante, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el concepto de deixis perceptiva, es decir, de focalización en una subjetividad o la posibilidad, porque me parece que es un modelo que empieza a ser operativo en drama, en novela, pero que ha sido uno de los rectores de la cinematografía del siglo XX. Y yo, pensando por lo que nos has contado de Mujeres soñaron caballos, más que pensar en Ibsen, me viene a la cabeza, por ejemplo, Persona de Bergman, o cierta cinematografía de la identidad que lo que hace es explotar esas violencias interiores. No sé si por ahí piensas que... Hay toda una cuestión, el guión que está escribiendo Ulrika es una escena de Bergman. Si lo ves, es una escena de Bergman. Tal como está descrito, es una escena. Ustedes saben, Bergman sufrió, fue muy conocido tempranamente en Buenos Aires. Por su asociación con el psicoanálisis, supongo que tuvo una entrada privilegiada en Buenos Aires muy tempranamente, y Bergman se sigue recordando muchísimo, sí, pero es cierto, Persona, por ejemplo, sí, o Gritos y susurros, hay una relación vinculante con eso. Hay muchos, de la crítica que leí sobre la obra, hacían mucho énfasis en que Veronese trataba de incorporar elementos cinematográficos. Yo discrepo, pero si bien hablo en un momento de que hay una edición y hay como un sentido del montaje en el sentido de cómo va conectando los segmentos, lo hace con elementos absolutamente dramáticos. Es decir, no es como, por ejemplo, la nueva obra de Spregelburg que se llama Todo, que sí utiliza... hay montajes cinematográficos hay una gran pantalla en el medio que va proyectando cosas, pero que son dos lenguajes que terminan confluyendo, ¿no? En la obra aquí todo es verbal, todo es dramático, es decir, hay una referencia al guión que ella está escribiendo, pero eso no intoxica la obra de categorías cinematográficas. ¿Y en qué se basaba el crítico para decir que en el guión?
Por el concepto, sobre todo porque interpreta que este guión está contado al principio por el personaje, ¿no? Entonces él lo lee, ella en realidad lo lee como una marca de la influencia del cine en el drama. Bastante improbable. No El sé. juego tan importante que es del espacio, eso es realmente teatral. Es que claro, no tiene sentido, claro. Sí. Y jugaba con esta idea de que en realidad está todo editado, pero es que está todo editado a partir de la acción dramática que se va confluyendo, es decir, con elementos dramáticos. Habrá una edición dramática si se quiere, pero no es montaje, no es montaje en el sentido cinematográfico, ¿no? Sí, yo me refería más a la subjetividad que sí que puede poner Claro que la sí. maquinaria del cine, que después pasa del cine negro a la novela, y me lo planteaba por ahí. Pero sí, cuando uno Sobre lee todo, el fragmentito ese sí. de Ulrica, es que evidentemente sale Bergman a colación. Sí. Yo creo que la conexión está en la mediación, ¿no? Seguramente la crítica o la que hacía eso, seguramente no hacía esa reflexión, ¿no? Pero desde la parte de doctrina, digamos, que más o menos compartimos, pero es muy interesante justamente ver cómo puede haber una obra plenamente dramática que a alguien le sugiera cine, probablemente sin saber exactamente por qué, pero si hay una cosa profundamente propia del cine e impropia del teatro, que es justamente la mediación, es decir, que todo aquello que no conocemos exactamente, etcétera, sea porque hay distintas versiones, ¿no? No sé, eso La figura del fisgón es muy claro, me cinematográfica. recuerda un comentario muy brillante de Sánchez Ferlosio a propósito de la película de Kurosawa, Rashomon, ¿no? Donde él ponía en tela de juicio, es decir, pone en evidencia la diferencia que hay entre el perspectivismo narrativo, porque efectivamente distintos testimonios hablados pueden ser más o menos fiables, y yo puedo tener distintas versiones contradictorias de un mismo hecho si son versiones verbales. Pero cuando esto se pasa al cine, es decir, cuando ya no me lo cuentan, sino que yo lo veo, dice él con razón, nosotros tenemos la vista como el criterio de la verdad, Claro. y es enormemente perturbador que me digan que yo asisto varias veces al mismo acto y yo lo veo ese acto y sin embargo ocurren cosas distintas y es lo mismo. Dice, hay algo que me resisto completamente a... Se juega, yo creo, en esto esas cosas que están, digamos, como a mayor profundidad, ¿no? Pero en cierto modo, quizás yo me erijo en defensor de esta que hacía la crítica, ¿no? Que probablemente notaba que había cosas que eran, pero la habilidad de Veronese está, yo creo, en haber sabido hacer teatro con elementos que serían, quizás ella lo que veía es que esta historia podría quizás haberse contado de una manera más efectiva, no digo eficaz, en el cine, sería otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero que esos elementos de mediación están requiriendo, por así decir, como la cámara, ¿no? Digo yo, vamos, Y por contrapartida, creo la película más exitosa de la Argentina, así más artística, se llama Historias Extraordinarias, no sé si lo han visto por acá, dura 4 horas, y es una novela. Es una voz en off continuamente que está contando una historia. Les digo que es apasionante, en realidad es muy... Suena letárgico ver una película que dura 4 horas, pero realmente es apasionante. Historias extraordinarias, es decir, hay todo un trasvase, ¿no? ¿De quién es? Ay, a ver si me acuerdo. Mariano Ginás. Mariano Ginás. Mariano Ginás. ¿Ah? ¿De cuándo es? Del año pasado, no, del 2009. Del 2009, creo. Me puedo equivocar, pero por ahí. Del 2009. Yo creo que la tradición argentina soporta eso absolutamente, porque sí, porque digamos que es un cine en una gran medida que uno lo puede ver y dice que es un cine que tiene, es decir, a mí me encanta en general y la dramaturgia argentina me parece grandiosa,
pero es verdad que la palabra tiene una importancia muy grande Sí. en todo eso. Y sobre lo que ahorita decía José Luis, yo sí creo que el misterio, el enigma que se esconde detrás de, por ejemplo, para uno de los aspectos del trabajo que has leído, todo lo que se puede esconder detrás del espacio latente, contiguo que hay detrás de esa puerta en el resto del edificio. Mujeres soñaron caballos, que está después en todo, en esas habitaciones pequeñas en las que él te ubica la acción, en Los Corderos también está en todas esas obras. Todo lo que se esconde de esas puertas hacia allá te genera en el teatro una sensación que yo creo que el cine te eliminaría absolutamente. Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Pero es curioso, una apuesta por la intimidad que deja aspectos de la intimidad fuera. Es como meterse prácticamente en el inconsciente, pero hasta una parte nomás. O sea, después seguir hacia abajo sería demasiado Claro, peligroso. yo más bien pienso que es que el inconsciente está pugnando por salir y nunca se alcanza a mostrar. Hay un no en realidad yo termino interpretando que la matanza final no es una matanza, es una visión de ella, por cómo es el dispositivo, aunque es lo que vemos, pero el acontecimiento central en realidad es lo que nunca vimos, que es lo que pasó en el edificio, ¿no? Ese doble juego es muy interesante en la obra. Con respecto a lo que tú decías sobre, digamos que hay una tendencia ahora de revisar este tipo de textos como Ibsen, Chekhov en Argentina. ¿Conoces que esa misma tendencia se esté desarrollando en otros lugares de Latinoamérica? No. Una cosa que comentaba recién con José Luis, hemos vuelto a la situación pre-boom latinoamericano en Latinoamérica. Hay poca comunicación entre nuestros países. Es decir, no sé lo que se edita en México, en Colombia, en Chile sí, porque estoy cerquita, entonces viajo. Voy más a menudo que a Buenos Aires, pero estamos aislados nuevamente. Creo que el polo bueno, está a la vista. El polo de comunicación volvió a ser España, ¿no? En muchos sentidos. Incluso en el editorial, es decir, conocemos del resto de Latinoamérica lo que edita España, si no, no lo conocemos. Y han hecho ahora en el Instituto del Teatro una antología que tiene de teatro latinoamericano en los últimos 50 años, que creo que está actualiza bastante. Hay muchos países que están muy actualizados, que tiene países además de dramaturgias más desconocidas como Bolivia, Ecuador y tal, que yo creo que que en 3 tomos así muy grandes que se ha quedado el INT. Y yo creo que está muy bien. Mira, no sí, sabía este año se ha salido, en el 2010 se ha presentado aquí en el Festival de Cádiz en 3 tomos. ¿Y tú conoces en tu país Estoy en ello, pero sí tengo como esa sensación de que hay un aislamiento y sí me interesa como empezar a crear conexiones, porque me parece que de cierta manera el enconchamiento también es como una isla, como casi un estado de autismo, y que pues si la idea es que están pasando cosas a lo largo del continente, pues como conocerlas, ¿no? Porque pueden haber equivalencias y cosas ya que tienen que ver como dentro de lo que es América o la América en español, que puede ser interesante destacar, ¿no? Y reconocer. Sí, es verdad eso, hay un nuevo aislamiento, incluso digo, hay editoriales en común, qué sé yo, Planeta Chile no edita en Argentina lo que no edita lo mismo, entonces no, a no ser que tengamos un éxito Bolaño que conoce toda Latinoamérica, pero bueno, y en cuanto digamos a la recepción de textos o de teatro por fuera del argentino, ¿cómo está allá la situación? ¿O cómo tienen tan amplio nivel, digamos, teatral? ¿No? Y lo que pasa, yo más que decir teatro argentino, yo diría teatro porteño, porque en realidad el eje ahí es Buenos Aires y el interior. Nosotros siempre estamos más resguardaditos, ¿no? Pero digamos que hay
dos grandes, se traduce muchísima dramaturgia, por ejemplo norteamericana en este momento, pero más comercial y que se estrena en circuitos más, en corrientes, porque nosotros tenemos corrientes, así como hay Broadway y Off-Broadway, nosotros tenemos corrientes y off-corrientes, y el off-corrientes, que ya es el sotoboche total, ¿no? El underground total. Generalmente está muy actualizado siempre la escena porteña respecto de los grandes estrenos internacionales. Pero de espalda a América Latina. Sí, claro, claro, como siempre. Como siempre. Sí. Siempre ha sido así. Hay, yo creo, un pecado casi general de todo el ámbito hispánico, es decir, ahí incluida España y tal, que probablemente es lo que pase también interiormente en América Latina, que es como una especie de desinterés a priori, es decir, sin conocimiento de la cosa, pero interés de lo próximo, ¿no? Aquí, una cosa de América y tal, no tiene que tener mucho. En América, lo mismo respecto unos de otros, pero todos fascinados por cualquier cosa que esté en inglés. En inglés, como es una lengua que se habla más, se dicen muchísimas más tonterías que en ninguna otra lengua del universo, ¿no? Sí, porque sí. Eso es proporcional, afortunadamente eso está repartido. Sí, Quiero decir, no despreciar eso, por supuesto que hay que estar abiertos a todas las demás, y esa es una ventaja del cierto papanatismo, ¿no? Pero yo creo que eso es de la América continental, porque yo creo que, por ejemplo, en Cuba no pasa eso, no para nada. No. Yo creo, no. Y no, O sea, claro. Cuba Yo creo que no fue Cuba. Me parece además que fue porque Que está más al hacer atenta, la cosa, al ser claro, que sí, todo eran sí, las cosas sí. latinoamericanas Sí. y todo, hubo mucha Sí, integración. claro, ahí hay una posición un poco De especial. todas formas, Pero por pasa eso, con Argentina, perdona, que sin embargo igual el teatro argentino trasciende más fronteras sí. dentro de América, Sí. incluso en España, Sí. que otro tipo de teatro. O sea, Sí. en Chile es probable que se vea mucho más teatro argentino que colombiano, mexicano, Claro, claro, venezolano. sí. Y acá, Sí, en España, exacto. se ve mucho más teatro argentino y entra teatro Pero por argentino. cuestiones históricas también, ¿no? También por coyunturas históricas de la... Hay vínculos, pero... en la pedagogía también, Sí. que se empezó que... Sí, ¿sabes? pero hay también, escuelas de actores claro, dirigidas por argentinos, argentinos. claro. Sí. por una proyección también, que es también por lo Sí. que Argentina seguramente mira más a otros sitios, porque ella piensa, digo, si se puede Es que- decir así, que juega en una división mucho más En las grandes en las grandes pero ligas. de todas que los formas, demás. fíjense que ese mito, lo digo como hombre del interior, Esto que hace abajo. ese mito de la Argentina que se cree europea ha caído, Sí. con la crisis del 2001, al menos en la concepción generalizada. Esa idea de que Argentina es Europa lamentablemente radicada en América Latina, ha caído con la crisis del 2001. Eso fue, yo estaba aquí cuando la crisis, cuando volví fue una de las cosas que más me impactó. Y después hay otra trama que empieza a ser interesante, solo que Buenos Aires, porque mi país es un país absolutamente centralista, ¿no? Es decir, se supone que todo lo que pasa en Buenos Aires, pero es que en el interior también pasan cosas. Y por ejemplo, la escena de mi ciudad, el teatro en mi ciudad, en Mendoza, yo creo que debe haber sido, por ejemplo, los primeros en introducir, qué sé yo, en su época, Marco Antonio Laparra. Estoy seguro que primero se representó en Mendoza que en otros sitios, obviamente por la comunicación, Sí. pero es que también hay interés. También hay interés, entonces, y por ejemplo en el norte del país hay mucho contacto con Bolivia o con Paraguay, y esas zonas de la Argentina empiezan a tomar ahora una cierta autonomía cultural que antes era inédita, porque antes todos estábamos formateados de que la cultura estaba en Buenos Aires y nosotros íbamos de espectadores después de recorrer 1000 kilómetros para ver lo que pasaba en Buenos Aires, y ahora no, ahora esa es otra de las cosas que ha cambiado. Y Córdoba en también, Argentina. digamos, tiene un... Sí, pero de todas formas, si hablábamos de teatro, Buenos Aires. Digamos que las ciudades de gira de las obras que triunfaban en Buenos Aires son el eje horizontal, Rosario, Córdoba y Mendoza, ¿no? Rosario, Córdoba y Mendoza, que están alineadas con
con Buenos Aires, y eran las ciudades por donde circulaban los éxitos porteños, ¿no? Pero ahora hay mayor autonomía y hay el teatro siempre ha interesado mucho en la Argentina, ignoro la causa, pero es cierto, ¿eh? Y no solo en Buenos Aires, hay muchísimos grupos teatrales en Mendoza y hay mucha oferta teatral en Mendoza, y sí se presta mayor atención a autores latinoamericanos quizás en las provincias que en Buenos Aires. Lo que sí en Buenos Aires hace furor ahora es Brasil. Hay un contacto con Brasil impresionante e inédito, porque siempre vivimos como dándonos las espaldas con Brasil, ¿no? Ignorando cada país lo que pasaba en el otro, pero ahora hay mayor contacto cultural. ¿Sí? Brasil es que ha emergido de repente. Claro, ahora queremos ser brasileños. De repente todo el mundo se diera cuenta. No queremos ser europeos. Grandísimo país. Por otra parte, ellos han mostrado ese interés también por el español, ¿no? Como lengua, digo, sí, y tal. Sí. Y realmente, vamos, a mí me parece eso muy positivo, ¿no? Formaría parte del mirarse en Latinoamérica, digamos, unos a otros también, ¿no? Y también hacia España y nosotros hacia allá. Ese es un poco, buena parte del sentido del proyecto está ahí, ¿no? El descubrir que hay cosas valiosas y que vale la pena y que están, como ocurre tantas veces en tantos órdenes, como tapadas, ¿no? Sí. Como ocultas, y todo eso se cura, digamos, sencillamente conociendo, porque solamente se puede basar en la ignorancia, es decir, en el prejuicio. No, ahí no hay nada interesante. Bueno, mire usted, a ver qué pasa, ¿no? Mira y dices, pues sí, hay muchas cosas interesantes. Cualquiera que visite Brasil, que seguramente muchos de ustedes conocen, han visto la autonomía cultural de ese país, es decir, es impresionante. Hasta musicalmente es que no se escucha nada que sea en inglés, nada que esté en otro idioma, nada. Toda la música es brasilera, la literatura es absolutamente incógnita, una incógnita para nosotros. Pero ellos sí consumen bien sus bienes culturales, sí. Bueno, no sé, ha sido un gusto. Un placer. Gracias. Mutuo. Gracias. Compartir este rato.